Vamos a esperar a que todos terminen de dar. ¿Estamos contentos esta mañana? Amén. Gracias, chicos. Buenas tardes, familia, estamos honrados de estar aquí con ustedes. El día de hoy nos toca compartir a nosotros como familia. Ya sabemos pues que siempre estar aquí en casa para nosotros es un reto, es una bendición verlos y poderles dar un poquito de lo que el Señor ha sembrado en nuestra familia. El Señor ha puesto en nuestro corazón el poder hablar de tres claves o tres áreas importantes en la familia en la que necesitamos aumentar nuestra confianza y nuestra fe. El día de hoy el título del mensaje es Familias que creen. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de empezar, vamos a orar por esta palabra, vamos a bendecirla y creemos pues que esta palabra será sembrada en una tierra fértil. Bueno, inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, en donde tú, Padre, estás en medio de nosotros, Señor, en donde nuestra única intención, Señor, al estar reunidos aquí, es adorarte, es bendecirte, Señor, y es reconocerte, Señor, como nuestro único Dios, como nuestro único Señor. Padre, gracias, Padre. Trae bendición, Señor, a esta palabra, Señor, y que esta palabra sea sembrada en una tierra fértil, Padre, que pueda dar fruto en su tiempo, Señor. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, este es el tema, familias que creen. Y bueno, como todos sabemos, la familia es la institución nuclear de nuestra sociedad. Es la base de nuestra sociedad. A través de las familias, un niño puede encontrarse seguro, una persona puede encontrarse amada, puede encontrarse entendida y puede encontrar una identidad. La primera parte en la que un bebé reconoce que forma parte de algo es el núcleo o el seno familiar. Desde que un niño nace de manera indefensa, el papá lo cuida, es el fuerte, él levanta la casa, él sale a trabajo y la mamá lo arropa, lo alimenta y el niño es protegido y es engendrado, ¿verdad? No nada más engendrado de manera físicamente, sino también es depositado sobre él una base en donde él puede crecer, en donde él puede crecer seguro, puede crecer con bendición y bueno, encontrar una identidad. Pero en este tiempo las familias han estado siendo saboteadas, ¿verdad? Qué duro ha sido este mover tan tremendo acerca de la familia. Actualmente ya hay contratos en algunos estados de la República para celebrar matrimonios por determinada cantidad de años. Imagínense ustedes, la base de la sociedad, la institución que ha levantado grandes hombres y grandes mujeres en medio de nosotros está siendo saboteada. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo de nuestra alma está queriendo destruirnos. Y es allí donde la sociedad, en medio de cada una de estas familias, tenemos que tomar autoridad. Tenemos que reconocer en dónde estamos fallando, en dónde estamos abriendo puertas y tomar estos tiempos de dificultad que están afectando nuestra familia para que estos tiempos sean convertidos en tiempos de bendición. Y hoy queremos hablar directo al corazón de las familias de esta iglesia hermosa, el Vergel, y queremos poder transmitir lo que nuestro Señor Jesús ha dejado escrito y ha prometido para tu familia. No importando la situación en la que te encuentres en este momento, la promesa de Dios es que tú confíes, es que tú des un paso y creas que el Señor está obrando en medio tuyo.
Dice la palabra en Juan 11:40, dice la palabra: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y recordando este pasaje fue donde Jesús llega 4 días tarde a la muerte de Lázaro. ¿Ustedes recuerdan esto? Y Jesús llega y las hermanas estaban llorando y estaban muy tristes y obviamente ellas no creían que Lázaro iba a revivir. Entonces cuando Jesús llega, le dicen: ¿dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? Lázaro, tu amado, tu amigo, tu hermano, el que tanto amabas, ha muerto y tú no estabas aquí. Y cuando el Señor se acerca a la tumba de Lázaro, recordando pues que eran como unas cuevas donde depositaban los restos, el Señor les dijo: muevan esa roca. Y Marta le dice: Señor, hace 4 días murió, ya huele mal. Y entonces el Señor Jesús voltea con Marta y lo único que le dijo fueron esta frase: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea la situación en que te encuentras, el Señor ha prometido que si tú crees, verás la gloria del Señor. Amén. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí en esta tarde, en medio de una dificultad tan tremenda, donde ya estamos, donde nuestros niños están perdiendo su identidad sexual, donde la familia ha sido devaluada, donde ya no es tan importante vivir al lado del hombre que amas o de la mujer que amas. Cada quien puede hacer lo que quiera, no pasa nada. ¿Y qué sucede en el núcleo de los hijos? ¿Dónde está el bebé que puede seguir a papá o a mamá y que entiende cuál es el papel principal en ellos? No importa el momento en el que tú te encuentres, Dios siempre llega a tiempo. Y a pesar de que haya tanto revuelo en medio de las noticias y en medio inclusive de nuestras vidas, sabemos que esperamos en un Dios que es fiel y que responde a cada uno de nuestras peticiones y de nuestras necesidades. Puedes decirle al que está a tu lado: ¿tú puedes creer? Amén. Yo puedo creer. ¿Puedes creer? Sí. Y si crees, verás la gloria de Dios. Amén. 3 cosas de las que queremos hablar hoy. Situaciones en medio de la familia. Pueden suceder muchas situaciones, pero creemos que estas 3 son de las más importantes: la salud, las finanzas y los hijos. En la salud, cuando alguien cae enfermo en casa, ya sea el esposo, la mujer, los hijos o alguien alrededor, se crea una tensión familiar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empieza a crecer en nuestra alma tristeza, desesperación, angustia, ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Sí o no? Cuando nos dan una noticia de enfermedad, sobre todo cuando es algo pues más grave, no una simple gripe, empiezan a surgir preguntas en nuestra mente. ¿De dónde voy a sacar el dinero para el medicamento? ¿Con qué médico lo voy a llevar? ¿Cuál será el mejor? ¿Y si no me alcanza para el hospital? ¿Y si no sana? ¿Y si Dios no hace algo? ¿Y si fue mi culpa? ¿Y por qué pasó? ¿Y si muere? ¿Sí o no? ¿Sí o no sucede eso? Y el ser humano empieza a angustiarse porque una enfermedad empieza a traer un estrés en nuestra vida, porque está afectando nuestro cuerpo físico. Y esa enfermedad puede llegar a un término feliz o a un término triste. Y eso empieza a remover cosas en nuestra vida y aún toca nuestra fe. En la palabra, Dios da una promesa en Éxodo capítulo 23, versículo 25, y dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Es una promesa que el Señor dio para sus hijos.
Dice, adora al Señor tu Dios primero. Tienes que recordar quién es Dios en tu vida. Adoración es darle su lugar a Dios. Adoración es que Dios sea el primero en tu corazón, en el trono de tu corazón. Adoración es reconocer quién es Él para ti. Adoración es exaltarle, reconocer su grandeza en tu vida y saber que tú solo no puedes, sino que lo necesitas a Él. Y entonces en medio de la adoración Dios te habla a tu vida y te dice, yo apartaré toda enfermedad de ti. Pero a veces es difícil recordar esa promesa cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿verdad? ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano y en este momento están pasando por una necesidad de enfermedad en su familia? Levanten la mano. Son muchos. Y hoy Dios quiere acrecentar tu fe en esa área. En Marcos capítulo 5 vemos la historia de Jairo. Estaba Jesús, pasa al otro lado del mar de Galilea, llega a la ciudad de Jairo. Jairo era de los principales de la sinagoga y tenían una hija de solo 12 años que dice la palabra no que estaba enferma, sino que agonizaba. O sea, ya había llegado a un momento de la enfermedad donde la muerte estaba tocando a su puerta. Agonizaba su hija. Jairo, siendo principal de la sinagoga, conocía las escrituras. Enseñaba acerca de los profetas mayores, los profetas menores. Sabía lo que Dios había hecho en todo su pueblo de Israel desde que los sacó de Egipto. Sabía quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conocía lo que Dios había hecho durante tanto tiempo atrás en su pueblo. Escucha que Jesús está en la ciudad y va a buscarlo. Llega ante él y le dice, maestro, ven a casa que mi hija agoniza. Sabía que podía suceder un milagro. Pero cuando Jesús voltea y le dice, sí, vamos, empiezan a caminar hacia su casa y en ese momento entra otra persona a la historia, la mujer con flujo de sangre. Una mujer que tenía una necesidad también de milagro en su cuerpo. Es allí cuando dice la palabra que había una gran multitud que le seguía y de repente la mujer alcanza y toca el manto de Jesús y Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Pero maestro, habemos tantos aquí como sabremos quién. Yo me imagino a Jairo en ese momento diciendo, ¿por qué te detienes, Jesús? Íbamos hacia casa, si no llegamos, mi hija muere. Pero Jesús se detuvo porque alguien más necesitaba un milagro. La mujer recibió su milagro, pero imagínate cómo estaba Jairo. Desesperado, Jesús, no te detengas, te necesito. En mi casa nos están esperando. Imagínate la angustia que empezó a crecer en el corazón de aquel padre. Si no llegamos a tiempo, mi hija muere. ¿Cuántas veces no estamos en un momento de necesidad? Creemos que Dios va a hacer el milagro, pero algo sucede en el camino, una distracción que crees que se detuvo el milagro y no llegó. Y es cuando volteamos y decimos, pero no has respondido. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Sí o no? Hubo algo que detuvo la respuesta en ese momento. En ese instante, cuando la mujer acaba de recibir su milagro y Jesús le está diciendo, tu fe te ha salvado, llegan los siervos de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro. No tiene caso que molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Como papá, como madre, ¿qué habrá sentido Jairo? Lo sabía. No llegamos a tiempo. Mi hija ya está muerta. Justo en ese momento, Jairo se iba a dar la vuelta. Jesús escucha la noticia y le dice, no, vamos a tu casa. Vamos a tu casa.
pero le dice unas palabras más específicas. Le dice: no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. En ese momento, cuando está sucediendo algo en medio de tu vida, que tú estás creyendo que Jesús ya no va a actuar, Él voltea y te dice: no temas, solamente cree. Echa fuera todo el temor. Una de las herramientas que el enemigo usa para detener tu fe es el miedo, es el temor. Porque es natural en el ser humano. Nuestra alma reacciona de esa manera. Veo que algo no está cuadrando, que la tormenta, que sigue viendo esas nubes tan oscuras, y empieza a haber miedo en el corazón. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y Jesús le da una simple instrucción al corazón de Jairo: solamente cree. Familias que creen, tú tienes que acrecentar tu fe y solamente creer. Jairo se toma de esa palabra. Llegan a su casa, había una gran multitud. La madre ya estaba llorando, familiares, vecinos estaban llorando porque había muerto la niña. Jesús les dice: ella no ha muerto, solamente duerme. Como diciendo: yo estoy en control. No importando lo que tus ojos físicos vean en la situación, yo estoy allí presente, solamente duerme. Y Jesús entra al cuarto donde estaba la niña, toma su mano y le dice: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y todos quedaron sorprendidos. En esa situación en la que tú estás, echa fuera el temor, cree, y Jesús va a declarar esas palabras sobre tu enfermedad y le va a decir: Talita cumi, levántate, levántate, levántate. No importa el diagnóstico que te hayan dado, tómate de la promesa que dice: yo apartaré de ti toda enfermedad. Y Jesús declara sobre la enfermedad. Si tú tienes una necesidad de enfermedad, levanta tu mano y vamos a declarar Talita cumi sobre esa enfermedad. Esa enfermedad es erradicada en el nombre de Jesús y declaramos que toda enfermedad se va y hay un milagro en tu cuerpo, en el cuerpo de tu familiar, de tu hijo, ahora en el nombre de Jesús, y declaramos esa promesa sobre tu vida. No te tocará el maligno, no te tocará la enfermedad en el nombre de Jesús. Y di conmigo: yo echo fuera el temor y creo en mi promesa. No hay enfermedad en mi casa, en el nombre de Jesús. Los que lo crean, digan un fuerte amén y denle un aplauso al Señor. La verdad es que aquí lo más difícil es romper la maceta, ¿no? Sí. Eso es lo más difícil, porque cuando no rompemos la maceta, es decir, cuando tenemos la solución a nuestros problemas, pero nosotros no damos un paso de fe, es decir, no creemos que el Señor lo puede hacer, entonces nada sucede. Si tu mente, tu alma, tu corazón adoran al Señor y en ti existe una pequeña porción de fe, dice la palabra, como un pequeño grano de mostaza, entonces será hecho. La fe mueve montañas. Amén. Y yo creo que si tú tienes una dificultad, cualquiera que sea la dificultad, cuando uno cree, uno puede ver la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra, no lo estamos inventando. Y bueno, a mí me toca hablarles un poquito acerca de las finanzas.
Y bueno, ustedes saben que las finanzas están mencionadas en la Biblia en muchísimas partes. Hay algunos escritos que hablan de hasta 1600 versículos que habla acerca de finanzas. Imagínense lo que el Señor cree, el nivel de importancia que le da a las finanzas. Es muy importante porque muchas veces cuando tenemos problemas de finanzas, entonces sale lo peor de nosotros, ¿verdad? Algunas veces sale lo mejor y algunas veces las personas se pueden desviar, y algunas veces cuando hay alteraciones entre altercados acerca de dinero, es entonces donde hay tanto problema, inclusive entre personas que se aman, porque las finanzas, el dinero ocupa un lugar especial en el corazón del ser humano, un lugar que no tiene que tener, pero desgraciadamente ocupa un lugar allí en el trono del corazón de muchos. Y el Señor sabía que necesitaríamos sabiduría para manejar las finanzas. Él sabía que tenía que hablarnos de cada principio, desde el trabajo, lo que ganas en el trabajo, lo que gastas, cómo lo gastas, lo que ahorras, lo que inviertes, de qué manera lo inviertes, lo que das, la manera de resolver tus deudas, porque es tan importante, ¿verdad? Y la enseñanza que vas a vertir en tus hijos acerca de esta área. Él sabía que era tan importante ver de una manera integral el dinero en nuestros corazones. Él sabía que tenía que tratar con nuestros corazones, y es por eso que hay tantas áreas en la Biblia, tantos versículos donde nos hablan de finanzas. Y algunas de las razones las vemos en Lucas, en la Nueva Traducción Viviente. Me voy a permitir leerles Lucas 16, versículo 10 y versículo 11. Y dice la palabra, ahí está: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Esta Nueva Traducción Viviente me gustó mucho porque es muy explícita. El Señor te está hablando de que cuando te dé poquito, tú tienes que ser fiel en eso poquito. Y vean el versículo 11, dice: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Observen, número 1, en la primera parte del versículo, ahí el Señor nos estaba hablando de cómo el amor al dinero afecta nuestros principios. Principios que si no cumplimos no seremos bendecidos. En nuestra vida tenemos que servir a un propósito, porque el Señor bendice propósitos, ¿verdad? Y cuando nosotros amamos más el dinero que a lo que Dios nos mandó en esta tierra, entonces no tendremos la bendición, fallaremos en nuestros principios. Pero no nada más eso, también habla de la relación con Dios. Cuando somos infieles, dice el Señor, ¿cómo pues te voy a confiar las verdaderas riquezas? Y estamos hablando de riquezas que el Señor va a llegar a tu familia, en donde el Señor va a llegar y va a vertir bendición, en donde el Señor va a confiarte almas, en donde el Señor va a confiarte cosas grandes. No es posible que si tú no tienes un orden en lo económico, si tú no crees que cumplir principios bendice, si tú no crees que tener orden en lo financiero te quita la relación con el Señor, ¿cómo el Señor va a darte almas, lo verdaderamente rico que es su poder, que es su presencia? El Señor no va a alcanzarte, no te va a visitar si tu corazón es un corazón que no cumple principios y que no se encuentra bajo un propósito. Todos aquí reunidos tenemos un propósito, y es adorar al Señor y cumplir comisiones, ¿verdad? La gran comisión es ir y llevar la palabra a los que no la tienen, sembrar esa semilla. Si no servimos para eso, entonces el Señor seguramente no va a depositar en ti esa semilla. Y bueno, como dice la palabra en Mateo 6:24,
ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿A quién dejaremos sentar en tu trono? ¿A quién dejaremos sentar en el corazón, allí donde tú en tu interior? Porque sabemos que las finanzas duelen cuando nos piden que cumplamos, ¿verdad? Pero cumplir principios bendice. La postura de Dios frente al dinero es muy clara. Él es el Dios que todo lo tiene, es el Dios que todo lo posee, es el Señor del oro y la plata. A Él no le falta nada. Y si tú eres su hijo, tampoco te va a hacer falta nada. Oh hermoso heredero de su palabra, ¿verdad? Hermoso heredero de su trono, de todas sus herencias. No busquemos pues el oro en este mundo, sino busquemos la salvación y la vida eterna. Sentar, Señor, sienta en nuestro corazón tu presencia, porque estamos seguros que si el Señor está en tu corazón, su presencia sobreabundará, y así sobreabundarás tú. Amén. ¿Sí están de acuerdo o no? Imagínense las personalidades de nuestro Señor, Jehová Jireh. Él es el que provee, no te faltará nada. Jehová El Shaddai, Dios de todo poder, Dios de liberalidad, Dios de bendiciones, dice inclusive Dios de nutrición. No nada más te va a nutrir en lo físico, sino también te va a nutrir en lo espiritual, y no te faltará nada. Dios El Elyon es el Dios altísimo, el Señor de los señores. Nada hay más alto que Él. Oh, gran personalidad de nuestro Señor. Entonces vean ustedes cuál es lo que el Señor quiere para ti. A Él no le importa, Él no quiere que tú te preocupes por cosas tan pequeñas como el dinero. Él no quiere que tú dejes sentarse en tu corazón al Dios Mamón. Él no quiere. Él quiere que el que esté sentado en ese trono de tu corazón sea Él, dándote todo lo que tú necesitas, hasta lo más mínimo. El Señor dará todo, todo, hermano, todo. Si tú tienes ahorita una necesidad financiera, ¿quién tiene una necesidad financiera? ¿Quién tiene? Levanten las manos, yo quiero ver. Si tú tienes una necesidad financiera, tienes que saber que el Señor va a cumplir cada una de ellas. Y yo no sé cómo lo va a hacer. Él es Dios infinito, todo lo sabe, todo lo puede. Él sabe que puede darte. Platícales lo de tu papá. Y aquí tenemos un testimonio hermoso. Hablando de nuestra postura ante esto, yo recordaba hace tiempo, papá, nuestro apóstol, tuvo una visión y él veía, a ver si no me corriges, según yo recuerdo fue así. Él veía, tuvo una visión y veía en el cielo muchas riquezas, y volteaba y le preguntaba a Dios, ¿qué es esto? Y Dios le decía, son las riquezas que tengo preparado para mis hijos. Y él decía, pero ¿por qué están aquí en el cielo? ¿Por qué no están en la tierra, en sus manos? Y Dios le contestó algo que nunca se me va a olvidar. Le dijo, no he encontrado a uno fiel en quien depositarle esas riquezas. Dios, dice la palabra, Él recorre sus ojos recorren la faz de la tierra buscando un corazón leal, buscando un corazón íntegro. ¿Se acuerdan de esa palabra? Él recorre, sus ojos recorren buscando a uno en quien poder depositar su confianza. Y dentro de ello están las finanzas también. Dios necesita encontrar corazones fieles aún en la economía para poder entregarle las riquezas para su bien, tu bien propio, tu familia, y para que el reino avance. Si no encuentra uno que sea capaz de administrar, de ser buen mayordomo, de ser fiel y de dar, no va a poder entregar esas riquezas. Que Dios nos encuentre fiel para Amén. Que Él pueda darnos esas riquezas. Amén. Amén. Y bueno, esa es la postura de nuestro Señor. Él está buscando en quien depositar. Y nuestra postura
es ser buenos mayordomos. El Señor va a depositar en los buenos mayordomos esas riquezas, esas finanzas. Ser buenos mayordomos significa que seamos buenos administradores de unos bienes que no nos pertenecen. Ser mayordomo es el que distribuye los bienes de un señor, el que administra los bienes de un señor. Y yo quiero decirte que todo lo que el Señor ha depositado en tu vida, si tienes un vehículo, si tienes ropa, si tienes una casa, si tienes una empresa, si tienes un trabajo que es tu fuente de ingresos, el Señor no es tuyo, ni te lo has ganado tú con tus propios esfuerzos. El Señor lo ha depositado en ti, y tú tienes que ser un fiel mayordomo. Es decir, lo que tienes que cuidarlo, tienes que ser prudente y tienes que acrecentarlo. Tienes que dar fruto de lo que el Señor ha dado en tu vida. Y tienes que encontrarte fiel. Tienes que ser fiel para el Señor. En 1 Corintios 4:2 dice la palabra: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Imagínense lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y en la palabra, en Salmos 8, dice la palabra que Él ha puesto todo lo que hay en esta tierra bajo nuestros pies. Imagínate el poder que tú pudieras tener y la riqueza y la sabiduría en la palabra que pudieras adquirir cuando tú dices: wow, yo soy hijo del Dios único, del Dios viviente, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Él ha puesto todo bajo mis pies, bajo la planta de mis pies. Todo lo que yo pise será mío. Cuando tú entiendes que el Señor te ha puesto a ti para que seas multiplicado en esta tierra, entonces tu manera de ver las cosas serán cambiadas. Y entonces no te va a importar tener mucho dinero en las cuentas bancarias. Eso es lo de menos, no nos llevamos nada. Pero ¿sabes qué? El Señor va a hacer fluir sobre ti, sobre tu vida, tanta economía como antes no la habías visto. Y si tú resultas ser fiel y empiezas a depositar y ayudar a los que no tienen, y a dar tus primicias y a dar tus diezmos y actuar en fe, entonces el Señor te va a sustentar. Y ¿sabes qué? No le faltará nada ni a ti ni a tu descendencia. El Señor es un Dios multigeneracional. Él bendice a 1, a 2, a 3, a 20, a 100 generaciones que vienen detrás de ti. Imagínate cuando tus bisnietos, tataranietos, lo que sea, recuerden este día cuando tú dijiste: sí, Señor, a mí no me va a faltar nada, y sobre mí viene una herencia tan grande que será bendecida, porque yo un día decidí dar mi vida al Señor. Decidí confiar en que Él así lo hace. Él no es un Señor que miente. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él es el Señor de todos los señores, el Dios altísimo, el Dios que provee. En la fidelidad serás bendecido. Serás acercado más y más al Señor Jesús y tendrás una relación más íntima con Él. Y entonces pensarás que es más importante para ti, si el dinero o lo que te hace falta económicamente o su misma presencia. Porque ¿verdad que nos enseñaban a ir a la iglesia los domingos? A pedir, pero a pedir por las cosas que sí valían la pena. Pero no, tu manera de pensar debe de cambiar. Ahora tienes que pedir por lo que es verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es tu relación con el Señor. Eso es lo verdaderamente importante. A partir de ahí vienen muchas cosas nuevas. Crecerás en mucho. Te desarrollarás de una manera que tú antes no conocías. Conocerás el carácter verdadero de nuestro Señor Jesucristo, y intentarás reproducirlo en tu vida. Y el Señor será tan fiel y tan hermoso que lo permitirá. Y comenzarás a tener estabilidades financieras que antes tú no conocías. Y pasarás a sentir que el Señor obra de una manera diferente. Él entregará posesiones a ti, a tu vida. Y a través de esas posesiones serás un mayordomo fiel, administrando lo que el Señor ha decidido regalarte. El trabajo cambiará su verdadero objetivo. Será un trabajo de servicio a nuestro Señor.
Seremos fieles y daremos porque amamos, no porque necesitemos dar. Cambiará tu manera de pensar. Doy pactando, pensando en que el Señor lo va a lograr. No, doy porque tengo amor. Hay una manera diferente de dar. No puedes dar por necesidad. Debes de cambiar tu manera de pensar. Das porque amas, no porque necesitas. Amén. Y al gastar, lo harás con devoción y con mucha responsabilidad. En la palabra podemos encontrar muchos ejemplos, y uno de ellos de personas necesitadas que son saciadas por el Señor y que cambian su manera de pensar a través de milagros reales. Y uno de ellos está en Primera de Reyes 4, del 1 al 7. Y es en el tiempo del profeta Eliseo. Una mujer había quedado viuda y se acercó al profeta y le dijo: Señor, mis acreedores me persiguen. Se los voy a parafrasear. Y quieren quitarme a 2 de mis hijos. Y entonces Eliseo le dice: yo ¿qué he de hacer contigo, mujer? ¿Qué tienes en tu casa? Y entonces le dice: solo tengo una vasija de aceite. Y Eliseo le dice: ve y junta muchas vasijas, todas las que tengas, todas las que puedas. Ve y pide vasijas en todos lados. Y así hicieron, llenaron de vasijas la habitación. Y le dice Eliseo: y vertirás sobre una vasija de tu aceite, y llenarás y pasarás a otra. Y entonces la señora fue, se refugió en su habitación y empezó a llenar vasijas. De una vasija llenó todas las que tenía. Y dice la palabra que cuando llegó a la última vasija, le preguntó a su hijo: hijo, ¿más vasijas? Y le dice: ya no hay. Y en ese momento el aceite cesó. Yo no sé si tú te das cuenta de lo que el Señor te está hablando en este momento. ¿Cuántas vasijas, hijo, necesitas que sean llenadas? ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta necesidad tienes? ¿Qué manera tienes de pensar en tus necesidades? ¿Una manera apocada, una manera triste, una manera de necesidad, una manera de tristeza, o una fe en que el Señor va a cubrir todas tus vasijas? Una fe en que el Señor va a derramar sobre ti, sobre tu casa, muchas vasijas de aceite. El aceite es la unción y es la presencia de nuestro precioso Espíritu Santo. Él va a vaciar sobre tu vida y sobre tu casa tantas vasijas de aceite como las que tú tengas. Él no se va a quedar corto en bendecirte. Y después la mujer llegó con Eliseo y le dice: ¿qué voy a hacer con todo esto? Y le dice: paga a tus acreedores, y de las demás vive de ellas. Dios le estaba diciendo que le iba a alcanzar para todo. La manera de pedir va a cambiar en nuestras vidas. Yo estoy seguro, a partir de ahora pediremos de manera diferente. Seremos mejores mayordomos, seremos fieles. Pon en práctica principios. Los principios traen bendiciones. Si tienes falta de trabajo, si tienes deudas, o si tienes un trabajo pero no te alcanza, pide a Dios que llene esas vasijas que necesitas. Pide a Dios sabiduría para manejar tu economía. Pide a Dios que multiplique y cumple con los principios. Amén. Se quedaron muy serios, chicos. No están siendo regañados. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Yes. Y el último pilar son nuestros hijos, nuestra descendencia. Qué enorme bendición es el poder tener hijos, ¿verdad? Y los que aún no lo tienen, sabemos que ya viene en camino. Dios lo ha prometido. Dios es un Dios generacional. Y muchas veces pasamos situaciones difíciles también con los hijos. O nos preguntamos: ¿cómo debo de educarlos? ¿Qué debo de hacer? Y cada etapa de cada uno de ellos las cosas van cambiando.
nuestros hijos tienen 3, 6 y 9. Y ya trato con 3 caracteres distintos. La de 9, le digo a mi mamá, parece que ya está en preadolescencia. De repente ya no sé cómo explicarle la cosa, cómo hablarle, ya tengo que cambiar, porque ya piensa distinto, porque ya empieza a formar su propio parecer de las cosas, porque ya entiende más lo que sucede alrededor. Y así van creciendo los que tienen ya adolescentes como tal. ¿Cómo trato? ¿Cómo le formo su identidad? Los que tienen jóvenes, ¿cómo los guardo de lo que está sucediendo alrededor? Se van a casar, se casan, queda el nido vacío. Ahora, ¿cómo cuido a mi yerno, a mi nuera? Llegan los nietos y así seguimos. Y como padres nunca terminamos. Pero la palabra es tan fiel que también habla de qué tenemos que hacer con ellos. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2 y después 5 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Otra vez, Dios multigeneracional, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas. Los hijos es la responsabilidad más grande que Dios ha entregado en tus manos, en nuestras manos. Y tal cual vivimos el dicho que dice: cuando seas mamá, cuando seas papá, sabrás de lo que estoy hablando. Y sí, yo ya lo vivo. Nosotros somos el mayor ejemplo para nuestros hijos. A cualquier edad. A cualquier edad. Aún el día de hoy, a mis 35 años, yo volteo a ver el ejemplo de mis padres y puedo pedir consejo de ellos porque sé que será consejo sabio. Sé que no me puedo regir por mí misma. Y desde pequeños, nuestros hijos nos voltean a ver y son un reflejo. Los que tienen niñas, porque lo vemos más en las niñas, pero mis hijas se ponen a jugar, ya sea con muñecas, con Barbies, o ahora últimamente entre ellas mismas actúan, ya no usan tanto las muñecas, pero tú las ves y haz de cuenta que me están escuchando a mí hablar. Se regañan entre ellas mismas como yo las regaño, se hablan como yo les hablo, se tratan como yo las trato, como nosotros nos tratamos. Son un reflejo tal cual. Les contaba en la mañana que a mí me impactó mucho hace una semana. Nancy y yo llevamos a nuestros hijos al trompo mágico y hay un área del mercado. Nancy se sentó en la caja a empezar a cobrar y los niños iban con un carrito con la fruta, la verdura, de mentiritas, de jueguito, ¿no? Y Nancy, llegaban los niños y yo estaba observando, ya sean los nuestros o había otros, y Nancy empezaba: hola señora, ¿cómo está? Y la niña de 4 o 5 años: bien. ¿Y su esposo? Le preguntaba Nancy. En el trabajo. ¿Y tiene niños? Y una dice: sí, tengo 9, santo Dios. Y llegó el turno de Elías. Y Nancy le dice: hola señor, ¿cómo está? Bien. ¿Usted tiene esposa? Sí. ¿Cómo se llama? Igis.
Iris. Y tiene hijos, Tesh. ¿Y cómo se llaman? Ibet, Yayel, Elías. Lisbeth, Janel, Elías. Y yo volteé con Nancy y le dije, ¿te fijas la psicología? A sus 3 años, él se identificó y formó su familia igual a la suya. Su esposa se llamaba igual que su mamá y tenía 3 hijos que se llamaban igual que ellos. ¿Cómo impactamos a nuestros hijos el rol familiar desde tan temprana edad? Tenemos que cuidar el ambiente en casa. Nuestra casa tiene que ser un altar de adoración a Dios. Dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 28 y 29, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Aquí está hablando de familias, el núcleo. Tributad a Jehová, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Está hablando de adoración en medio de las familias. ¿Qué consejo le das a tu hijo? ¿Cómo reaccionas ante un problema que él está viviendo? ¿Cómo le hablas? Y sé que no es nada fácil, pero tenemos que practicar el hablarles de principios de la palabra desde que se levantan hasta que se acuestan. Cuando vas en el camión, cuando vas en el carro, cuando los recoges de la escuela y empiezan a platicar de sus problemas, ¿les preguntas cómo les fue? Tienes que aprender a hacer preguntas muy específicas. Yo antes les preguntaba, ¿y cómo te fue hoy en la escuela? Bien. Los niños te van a contestar nada más bien, pero tienes que ser más específico. ¿Con quién jugaste hoy en el recreo? No, pues con fulanita, fulanita y fulanita. ¿A qué jugaste? ¿No? O si vienen con algún problema que sucedió, ¿cómo les vas a aconsejar? ¿Sufrieron bullying? Ah, no, tú también, hijo. Y mira, defiéndete, no te quedes callado. O le hablas del amor del prójimo. Le hablas del perdón. Mi hija de 6 años es muy sensible. Y el otro día salió, en cuanto me vio en la fila, corrió hacia mí, me abrazó y se soltó llorando. Y dije, ¿qué pasó? Janel, digo, ¿qué pasó, hija? Mamá, es que estábamos en la fila y Sara me dijo que ya no iba a ser mi mejor amiga. Y eran lágrimas y mares de llanto porque su amiga le había dicho que ya no iba a ser su mejor amiga. Para ella se le derrumbó su mundo. Y a lo mejor es algo que como adultos decimos, pues ya mañana serán amigas otra vez. Pero ¿cómo sana su corazón en ese momento? Con la palabra, con amor, con principios. Hija, perdona, mañana se le va a pasar. Vas a ver, hablas mañana con ella y le dices, Sara, yo quiero ser tu amiga. ¿No? A su nivel, según la edad. Pero todo eso es vertir principios en cada etapa de su vida. Átalo, séllalo en su corazón. Todo el momento que de tu boca salga palabra. Porque eso es lo que va a formar en ellos y les hará crecer como personas de éxito. Amén. ¿Qué escuchan? ¿Qué canciones escuchan? ¿Les pones alabanzas? O las canciones infantiles, aún las de hoy en día tienes que escuchar qué letra traen. Porque ahora dices que son infantiles, pero traen cada palabra. ¿La han escuchado? ¿Qué principios están escuchando? ¿Qué valores están escuchando tus hijos? Amén. Recordaba la biografía de Susana Wesley en el siglo XII. En aquel tiempo las mujeres no estudiaban, no se les permitía estudiar, pero su padre le enseñó griego, latín y hebreo. Le enseñó las escrituras, le enseñó filosofía y ella se sentaba junto con él y filósofos a debutar acerca de las escrituras.
Se casa a corta edad, como en aquel tiempo, 16 años, tiene 10 hijos. Y ella se dedicó en alma y cuerpo a sus hijos. 10, yo no sé, hasta hoy en día no entiendo cómo le habrá hecho. Pero dice la biografía que ella le dedicaba 1 hora de calidad a cada uno de ellos. Tampoco entiendo cómo le hizo, porque yo todavía no lo logro con 3. Pero hablaba de cómo ella sembró valores y principios en ellos, aprendió a conocerlos, a dedicarles tiempo de calidad. A lo mejor tú no tienes papá, hombre, a lo mejor tú no estás todo el día con ellos, pero los 15 minutos, la media hora que estás con ellos en la noche, aprovéchalos. Que sean de calidad, en el que tú les abraces, le transmitas amor, seguridad, protección, porque eso es el varón. Amén. Y 2 de sus hijos fueron los fundadores del movimiento metodista, que hasta el día de hoy sigue en pie, porque ella sembró en ellos. También lo vemos en Timoteo. Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo 1:5 y le dice: trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hablándole a Timoteo. En Timoteo había una fe, pero esa fe, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De dónde vino la fe de Timoteo? De lo que le enseñaron su abuela y su madre. Su madre Eunice era hebrea, era israelita, pero su padre era romano, de Timoteo. El trabajo que hizo Eunice en casa de sembrarle el amor de Dios, lo hizo el varón que fue. En su juventud, los historiadores dicen que tenía alrededor de unos 18 años cuando empezó a pastorear una de las iglesias más grandes de aquel tiempo, bajo la tutela de Pablo. Pero todo eso sucedió por lo que pasó en casa. Hoy en día están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor que está queriendo destruir la familia, como decía César al principio. Ideología de género, falta de identidad, vicios, tanto que está sucediendo alrededor para romper los principios bíblicos en nuestros hijos, en nuestra familia, y nos tenemos que levantar como leonas, como leones, y arrebatar a nuestros hijos de las garras del enemigo. Amén. Amén. Por último, Marcos 3:25, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse de pie. ¿Cómo estás en casa? ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? ¿Cómo se hablan entre pareja? ¿Qué ven? ¿Cómo reaccionas? Una familia que está dividida no puede mantenerse en pie. Guarda la paz y la armonía en casa. ¿Pueden suceder situaciones? Sí. ¿Puede haber discusiones? Sí, llega a pasar. ¿Por qué? Porque somos 2 mentes pensantes totalmente distintas. Pero si en el corazón de ambos está el amor de Jesús, si en tu trono está en primer lugar Dios, yo voy a cuidar a mi pareja porque somos uno solo. Y eso va a traer armonía en el hogar. Amén. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. La palabra en Salmos 128, versículo 1 al 4 de la versión internacional dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Temer al Señor es darle la reverencia y el respeto que Él se merece. Empezar
a escuchar su palabra, temer. El principio de temor es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Cuando nosotros empezamos a atesorar esa palabra en nuestro corazón, empezamos a darle el respeto que Él se merece. Y Dios valora y premia que lo reconozcamos sobre nuestras vidas, que reconozcamos su señorío y que vivamos dentro de su voluntad. Dice la palabra que los que temen seguirán por sus caminos. Dice, y que comerás del trabajo de tus manos. Es decir, el dinero no se va a ir por un coladero. El dinero va a servir para alimentarte. Dice, gozarás de dicha y prosperidad. La palabra es fiel. No nada más te va a alcanzar para comer, sino te va a alcanzar para repartir. Amén. Imagínate. Dice, y en medio de tu hogar, ahí encontrarás a una mujer llena de frutos, llena de bendiciones, llena de tantas cosas hermosas. Ese será un manjar para tu vida y para tus hijos. Dice, tus hijos serán como vástagos de olivo. Hay bendiciones específicas para el que teme en Dios, para el que teme a Dios, para el que obedece sus mandatos. Dice la palabra en Génesis 17:7. Dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Dice, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Dios hace pacto hoy contigo. Él mira en tu corazón. Tú quieres hacer un pacto el día de hoy con el Señor. Yo quiero ver manos levantadas si hoy quieres hacer un pacto con el Señor. Si tú crees que el Señor es suficiente para darte tantas cosas, quiero que te pongas en pie. Porque en Él todas sus promesas son un sí y amén. No importando lo que tus ojos físicos vean, no importando que haya tantas dificultades en tu vida, no importando que tengas escasez en este momento, eso no será para siempre. Yo quiero que en este momento cierres tus ojos y por un momento dejes de ver con tus ojos físicos y veas con los ojos espirituales. Que veas a tu Señor ahí delante tuyo diciéndote, hijo, yo pacto contigo en bendición. Y habla con Él. Haz un pacto con Él. Dile, Señor, yo voy a seguirte. Dile, Señor, yo voy a obedecerte, Señor. Reconcíliate con papá. Velo como nunca antes lo habías visto. Y dile, papá, te amo. Confiésale que has tenido tantas necesidades en tu vida. Dile, papá, me ha hecho tantas cosas falta. Papá, a veces me encuentro solo. A veces me encuentro desesperado. Papá, dame de tu agua viva. Pídele a Dios como si estuviera, como Él está aquí delante de ti. Pídele como si vieras a tu papá físico, como si lo pudieras tocar. Y dile, papá, me hace falta tanto. Y pacta con Él. Dile, Señor, eres mi Padre. Yo soy tu hijo. Seré un mayordomo fiel. Caminaré en tus principios. Buscaré de tu palabra como el siervo busca. Así dice su palabra. Busca de Él en tu interior. Y bendice al Padre. Señor, gracias. Gracias por tanta bondad, por tanto amor, por tanta bendición. Recibe Señor, Señor mi Dios, alabaré al Señor.